Hoy en Historias Malditas, prepárense, porque les contaré historias que les helarán la sangre. Estas son las experiencias más escalofriantes que han pasado enfermeras o que han vivido en hospitales, relatadas en foros de lo sobrenatural y en confesiones anónimas. Mariana, nombre que hemos cambiado por motivos de privacidad, trabajaba como enfermera en un hospital público antiguo, uno de esos con pasillos interminables y luces que parpadeaban solas. Una noche de turno largo, cerca de las 3 de la mañana, recibió una llamada desde la sala 713, una habitación que según los registros estaba vacía. Al contestar, una voz ronca y entrecortada susurró: «Enfermera, necesito ayuda, me están lastimando». Mariana, pensando que era un paciente desorientado, corrió hacia la habitación, pero al llegar, la puerta estaba cerrada con candado. Algo imposible, pues las salas de pacientes no se sellan así. Aún así, escuchó golpes desde dentro, como si alguien arañara la madera. Decidió llamar a seguridad. Cuando el personal llegó y abrieron la sala, encontraron algo que los dejó paralizados. La cama estaba manchada de sangre fresca, aunque no había nadie. En la pared, escrito con lo que parecía un dedo ensangrentado, decía: «Ya me encontraron». Lo más aterrador vino después. Al revisar los archivos, descubrieron que 30 años atrás, un paciente esquizofrénico había sido encontrado muerto en esa misma habitación, después de pasar días gritando que alguien lo torturaba por las noches. La autopsia reveló que le habían arrancado los ojos antes de morir. Mariana jura que en los días siguientes vio a un hombre alto y demacrado al final del pasillo, mirándola fijamente antes de desaparecer. Peor aún, otros empleados reportaron llamadas desde la sala 713, siempre a las 3 de la mañana, seguida de risas desquiciadas. El hospital finalmente selló la habitación, pero hasta el día de hoy, algunos dicen que si pasas frente a la puerta a esa hora, alguien te susurra desde el otro lado. ¿Y tú, querido radio escucha, te atreverías a trabajar de noche ahí? La siguiente historia es realmente aterradora y ha circulado entre enfermeras y personal médico. Esta vez ocurrió en la unidad de cuidados intensivos de un hospital abandonado que luego fue reabierto. Prepárese, porque es de esas historias que les hacen dudar de quedarse solos en un pasillo oscuro. Laura, que no es el nombre real de nuestra protagonista, trabajaba de noche en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de mala reputación. Se decía que décadas atrás había sido un sanatorio mental, donde murieron muchos niños en condiciones sospechosas. Una madrugada, mientras hacía rondas, escuchó el llanto de una niña proveniente de una habitación vacía al final del pasillo. Pensando que era una paciente perdida, entró, pero la cama estaba vacía, aunque las sábanas estaban arrugadas, como si alguien acabara de levantarse. De pronto, el monitor de signos vitales se encendió solo, mostrando un ritmo cardíaco acelerado, aunque no había nadie conectado. Laura quedó congelada y vio como una sombra pequeña pasó corriendo detrás de ella en el reflejo del vidrio. Al salir, preguntó a su compañera de turno: «¿Hay alguna niña pequeña ingresada en esta área?». Su compañera le respondió que no, que hacía años que no recibían pacientes pediátricos en ese lugar. Pero lo peor llegó cuando revisaron las cámaras de seguridad. Laura aparecía hablando sola en la habitación y en un fotograma borroso, una niña con vestido blanco estaba sentada en la cama, mirándola fijamente antes de desvanecerse. Días después, una enfermera veterana le contó que hace 20 años, una niña de alrededor de 8 años murió en ese lugar después de que los doctores experimentaran con ella. Dicen que su espíritu sigue buscando ayuda y a veces se aparece a las enfermeras nuevas. Desde entonces, Laura jura que en las noches de luna llena se escuchan pasitos corriendo por los pasillos y algunos pacientes inconscientes despiertan gritando que una niña los mira desde el rincón. Siguiente historia. Un cirujano contó cómo durante una operación de emergencia, todas las luces del quirófano 4 se apagaron y los instrumentos quirúrgicos empezaron a moverse solos. El paciente, bajo anestesia, abrió los ojos y dijo con una voz que no era la suya: «No deberían estar aquí, esto es mío». Cuando reiniciaron los generadores, encontraron marcas de manos pequeñas en el torso del paciente, como si alguien, o algo, hubiera intentado abrirle desde dentro.
Sofía, nombre que también cambiamos por motivos de privacidad, era una enfermera forense que trabajaba en el turno de madrugada en la morgue de un viejo hospital. El lugar era conocido por su mala ventilación, pero algo extraño empezó a suceder. Cada que ella estaba sola, la temperatura en la sala bajaba drásticamente, incluso en pleno verano. Los empleados bromeaban con que era el fantasma del refrigerador, pero todo se volvió aterrador cuando los cadáveres empezaron a cambiar de posición. Uno amaneció sentado en la mesa de autopsias, a pesar de que Sofía lo había dejado en un cajón. Otro apareció con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas, como si hubiera visto algo antes de morir. Pero lo peor ocurrió cuando Sofía escuchó pasos detrás de ella, mientras ella llenaba los reportes. Al darse vuelta, vio una figura alta vestida con una bata de hospital, pero parecía una bata muy vieja. La persona estaba parada en el umbral de la puerta. Lo más aterrador es que no tenía ojos, solo un vacío borroso donde deberían estar sus ojos y boca. Esa misma noche, uno de los refrigeradores se abrió solo, revelando un cadáver que no estaba en los registros. Un hombre de mediana edad con marcas de sujeción en las muñecas y un grito congelado en su rostro. Cuando Sofía revisó su pulso por reflejo profesional, sintió un latido. «¡Está vivo!», gritó, pero cuando llamó a seguridad, el cuerpo había desaparecido. Al revisar archivos viejos, descubrió que 30 años atrás, un paciente psiquiátrico había sido encerrado vivo en la morgue como castigo por el personal. Lo encontraron días después congelado y con las uñas arrancadas de tanto intentar salir. Desde entonces, los trabajadores nocturnos aseguran que, si escuchas golpes desde los refrigeradores, es él. Si sientes un aliento helado en tu nuca, lo mejor es no voltear. Un detalle macabro adicional es que un guardia de seguridad contó que una vez las cámaras de la morgue grabaron un cadáver incorporándose y caminando hacia la puerta, antes de que la pantalla se llenara de interferencia. Cuando revisaron el cuerpo, estaba exactamente donde lo dejaron, pero con los pies llenos de tierra. ¿Y ustedes, queridos radioescuchas, se atreverían a trabajar ahí después de escuchar esto? Algunas enfermeras juran que si dejas un estetoscopio sobre una mesa vacía en la madrugada, a veces, y solo a veces, se escucha un latido del otro lado. Bueno, pues estas fueron historias que nos mandaron nuestros radioescuchas. Espero que las hayan disfrutado. Cuídense mucho y que los turnos de noche les sean livianos, o al menos que se encuentren acompañados. Yo soy Fase 3 y estas fueron historias malditas, CB Radio. Yo soy Fase 3 y estas fueron historias malditas en CB Radio México. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Cuando las luces se apagan, cuando el silencio es interrumpido por un susurro, cuando sientes que alguien te observa, pero que no hay nadie ahí, no estás solo. Hay historias que nunca deberían de contarse, pero nosotros aquí te las contamos. En Historias Malditas, los oyentes comparten experiencias reales de terror, misterio y lo inexplicable. ¿Te atreves a escucharlas? Escúchanos todos los jueves por CB Radio México a partir de las 8 de la noche. No apagues la radio. Podrían estarte escuchando. Historias Malditas, donde tus miedos cobran voz.